¿Cuáles son sus orígenes familiares? Mis padres eran argentinos. Yo nací en Santiago de Chile porque mi padre estaba especializándose, era geólogo, ingeniero de minas. Mi padre era descendiente de franceses, inmigrantes, y mi madre de españoles, inmigrantes. Yo vine acá cuando tenía 6 meses y soy argentino por opción. Por ese motivo tuve que hacer el servicio militar. En mi familia no había médicos. Yo tenía pasión por la geología. Los geólogos, o sea, el caso de mi padre, agarraba una piedra y te hacía un diagnóstico de la montaña. Yo he tenido una habilidad particular que es la semiología, o sea que yo puedo ver a alguien y puedo diagnosticar toda una situación. Tengo una facilidad para el diagnóstico de las enfermedades complejas, con una mirada. Eso es criticable, por supuesto, porque no alcanza hoy día con el simple mirar del paciente, es presentar toda una situación compleja de un ser humano enfermo mental grave. Hace falta más investigación y más tiempo. Pero el comienzo es así, digamos, la observación, después de muchos años, de la mirada de los enfermos, de ciertos gestos, actitudes, de ciertos movimientos. Uno puede ya imaginar toda una situación de enfermedad de diferente naturaleza. Hay miradas depresivas, está la mirada del maníaco, está la mirada del alucinado, está la mirada del Alzheimer, del delirante. Hay mucha gente que no puede entender que uno de primera mirada pesque al vuelo, digamos, que estamos frente a un enfermo mental. En general los jueces no lo aceptan eso, pero es cuestión de oficio. Hay mucha gente que tiene una intuición psicológica muy fuerte y muy grande, justamente gente de otros ambientes, no tenía por qué ser psiquiatra. ¿Por qué decidió seguir psiquiatría? Porque una vez estaba haciendo el servicio militar, era residente de cirugía y vi operar un hemorroides bajo hipnosis. Y eso me quebró la cabeza. Fue en el año 72 más o menos. Ahí entendí que tenía que ser psiquiatría, porque inmediatamente me apasioné por el problema del psiquismo humano, de la enfermedad mental y de la psiquiatría. Tal es así que cuando apenas finalicé mi servicio militar, me fui al Hospital Borda. De alguna manera me metí en la locura. La esquizofrenia yo creo que es la enfermedad más importante porque es la enfermedad que tiene que ver con el máximo desarrollo del cerebro, el órgano del pensamiento y de los sentimientos y de la voluntad. Justamente se afectan en la esquizofrenia. Yo encontré la psiquiatría y encontré en la esquizofrenia una vocación, un enamoramiento que yo hoy vuelvo a elegir. Es la enfermedad que todavía tiene un montón de enigmas, de interrogantes, de polémica. El tema no está terminado, como puede estar terminado otras enfermedades del cuerpo, corazón, por ejemplo. La esquizofrenia, el problema no terminó, de ninguna manera. Sigue en estudio. La psiquiatría es una de las especialidades donde conviven perspectivas y marcos teóricos muy diferentes, incluso antagónicos. En la época en que yo ingresé al Hospital Borda había mucho conflicto ideológico, porque muchos pensaban que la enfermedad mental era causada por razones sociales, una suerte de sociogénesis. Esto condujo en su momento a la ideología de la antipsiquiatría, que fue un movimiento psiquiátrico de origen inglés. No hay duda que hay razones sociales que enajenan al hombre, pero no podemos decir que sea eso la causa de la esquizofrenia. Hoy día, en los factores sociales, creo que lo que más afecta al hombre en su desarrollo es el tema del trabajo, la soledad, el desarraigo, el maltrato, problemas familiares, laborales, pero no causa, sí quizá desencadenante de una enfermedad grave. De todos modos, acá hubo una escuela muy importante, que fue la escuela de Pichon-Rivière, que generó todo el movimiento de la psiquiatría social, que hoy día lo podemos traducir al modelo de la rehabilitación psiquiátrica. Esto significa que cuando uno sale de un hospital o de una internación o hace un tratamiento, tiene que contemplar siempre la posibilidad de un tratamiento de rehabilitación social. Eso significa que uno tiene que volver a trabajar, tiene que volver a estudiar, tiene que volver a interactuar con el mundo. Se calcula que la frecuencia de la esquizofrenia en la población, cualquiera sea la sociedad, está entre el 0,1 al 1%. Esto no varía con las culturas, así que hay una razón que tiene que ver con elementos que son biológicos. La otra ideología que también es muy importante acá a nivel nacional es la ideología del psicoanálisis, que fue una creación de un médico neurólogo que fue Freud en Austria y un discípulo de Freud que fue Lacan, que retradujo toda la obra freudiana en Francia. Fueron dos mentes lucidísimas, obviamente. Ellos son los descubridores del inconsciente y generan el movimiento de la psicogénesis, o sea que todo tiene un origen en un disturbio en el inconsciente psicológico. Este movimiento da origen al psicoanálisis, que tuvo un desarrollo tremendo acá en Buenos Aires. Esto dio origen luego a lo que se denomina psiquiatría dinámica. Paralelamente va surgiendo lo que se llama psiquiatría biológica, que postula una somatogénesis. Eso significa que la razón de la enfermedad mental grave está en razones anatómicas, funcionales o químicas del cerebro, sobre todo en la enfermedad esquizofrénica. Acá en Argentina hubo un investigador que fue traído a principios del siglo pasado, que fue el doctor Jacob,
que inicia la Escuela de Neurobiología Argentina. Tuvo un discípulo muy grande que fue el doctor Braulio Moyano, que falleció muy joven, a mediados del siglo pasado. Y San Moyano entreveía que la enfermedad mental esquizofrénica estaba vinculada al cerebro anterior, o sea, el lóbulo frontal y el lóbulo temporal anterior. Se entrevió que había una alteración anatómica en este sector de los enfermos. Esta escuela anatómica fue después continuada hasta el doctor Juan Carlos Goldar, quien ha elaborado las mejores hipótesis de la esquizofrenia en el plano neurobiológico y también en el plano de la llamada teoría de la mente, que es un tema muy moderno. Y luego hubo una cuarta escuela que es muy importante, que está vigente actualmente, que es la escuela de la familiogénesis. Es una escuela norteamericana, década del 70, que pone a la familia como causante de todas las enfermedades mentales graves. Se hablaba en ese entonces de la madre esquizofrenógena. Esto después dio origen a la familioterapia, o sea, psicoterapia familiar de orientación sistémica. Con todo este panorama de esta cuádruple posibilidad etiológica, digamos, que he presentado, hoy podríamos decir que estamos en una suerte de interacción con todo esto. Por eso todo paciente mental grave amerita un examen psiquiátrico, amerita las neuroimágenes, amerita una psicoterapia de familia y amerita una rehabilitación social. Se está llegando a una suerte de interdisciplina de toda esta situación e integración. El problema es que el fenómeno psíquico es como una moneda de dos caras. Si bien el fenómeno es uno mismo es una unidad, una vivencia de unidad. Una cara de esa moneda mira al psiquismo y a la conciencia de sí mismo. Pero la otra cara de esa moneda mira al cerebro. Con lo cual estoy diciendo que para que uno pueda pensar y sentir necesita un cerebro. Por lo tanto, tiene que haber una doble investigación en este plano. El problema psicológico, psíquico del paciente surgió después toda la escuela de psiquiatría dinámica y toda la psicología. Surgieron ahí todas las psicoterapias, que son múltiples. Surgió el psicodiagnóstico, el tradicional y el neuropsicológico. Todo esto pertenece a la psicología. Pero por otro lado, por el lado del cerebro, en la llamada década del cerebro, que fue en la década del 90, surgieron las neuroimágenes. Electroencefalografía, la tomografía computada del cerebro, la resonancia magnética nuclear del cerebro, la tomografía por emisión de positrones, todo esto mostró en la esquizofrenia un sinnúmero de patologías, ya sea funcionales o anatómicas. Si yo sigo contemplando esta moneda de dos caras como el fenómeno, digamos, básico, debajo tengo que ubicar al examen psiquiátrico. El examen psiquiátrico es el examen médico, la psicosemiología. Yo con la psicosemiología tengo que aproximar el diagnóstico. Y tengo a la neuroimagenología por un lado y al psicodiagnóstico psicológico por el otro, complementarios del examen psiquiátrico. Ahora esta moneda en cuestión navega. ¿Dónde navega? En la cultura. La cultura es todo, el lenguaje, la madre de uno, el colegio primario, secundario, lo que uno estudió, el país, la cultura actual, la sociedad, la cuestión económica, la cuestión política. No se puede concebir un ser humano sin su propia cultura. Por lo tanto, en la visión, digamos, integral del problema, además del psicológico y el biológico y el examen psiquiátrico, está el entorno cultural del paciente. Generalmente la persona que colabora con la psiquiatría en la valoración del problema social y cultural es la asistente social, que va a la casa del paciente y nos informa de dónde vive, cuáles son sus vecinos, amigos. Nos da una opinión del entorno social del esquizofrénico, por ejemplo. Además, también es utilísimo tener una información de la familia. Por eso necesitamos el psicodiagnóstico familiar, que también lo hace una psicóloga, de modo tal que cuando llegue el momento de hacer una evaluación definitiva de esta persona enferma, tengo el examen psiquiátrico por un lado, tengo el complemento de las neuroimágenes, tengo el complemento del psicodiagnóstico, el complemento del informe de la microcultura del paciente y el informe de la familia del paciente. No olvide que hay familias que son tremendamente disfuncionales. De esta manera, con esta compleja mirada, digamos, que uno tiene de información, puede aproximar bien un diagnóstico presuntivo y un tratamiento, y una evolución. De nada vale un excelente diagnóstico si yo no tengo una adecuada reinserción social del enfermo, y viceversa. Puede ser que este enfermo tenga una muy buena situación social, pero que tenga un mal diagnóstico, y con lo cual perdemos tiempo y se agrava la evolución del paciente. ¿Cree que hay una excesiva psiquiatrización en la Argentina? No, si tenemos 4.000 psiquiatras y hay como 50.000 psicólogos. Quizás haya al revés, una excesiva psicologización de la enfermedad. Creo que ha habido y va a haber disputa ideológica. Y por supuesto que hay lucha de poder. Y tiene que haber. ¿Quién maneja todo el tema de la salud mental? ¿La psiquiatría o la psicología? Estamos en eso. Todavía no tenemos una ley nacional de salud mental. Tenemos una ley del gobierno de la ciudad. Yo creo que tiene que ser todo interdisciplinario. Hay una interacción entre el cerebro y la mente, es interaccionista todo.
no es dualista, es interacción. En mi opinión, tiene que haber equipos de salud mental en todos los hospitales generales. Que estamos frente a una presión de la industria farmacéutica, no hay duda, pero también debemos de convenir que la farmacología o la psicofarmacología ha generado un mejoramiento de la calidad de la vida de las personas enfermas. El ejemplo de eso son los antidepresivos y los modernos antipsicóticos. Antes de la aparición de los psicofármacos, antes del año 1952, el hospital era caótico, había que atar a las enfermas. Ahora las enfermas caminan tranquilas por el hospital por los medicamentos. La contra de los medicamentos es que son de alto costo y tienen efectos adversos, como todos los medicamentos de toda la medicina. ¿Existen porcentajes de los pacientes que se reinsertan? Sí, la reinserción es un tema muy complejo. Si habláramos de una red ideal, yo creo que tendría que haber un sistema de salud mental con internación en cada hospital general. Y para los casos más graves y más desprotegidos familiarmente y más desprotegidos económicamente, tiene que haber un hospital público neuropsiquiátrico. Borda, Moyano, Tobar García y el Hospital Alvear. Así pasa en todos los países. Acá nosotros tenemos en este Hospital Moyano un 40% que viene de la provincia, y ya es un problema gravísimo. Y tenemos una deserción familiar muy elevada por cuestiones económicas. Pero además hay otro hecho más, que la gente que está internada acá es gente que no tiene cobertura de obra social, no tiene cobertura de un prepago. Yo creo que los hospitales públicos neuropsiquiátricos deben de existir para la población carenciada de estos sistemas de salud, que cada vez es más elevada en el plano nacional. Acá en este hospital también hay pacientes de países limítrofes. El tema de los porcentajes no te lo puedo dar con precisión, pero te puedo dar un dato. Acá el año pasado se internaron 1.000 pacientes en este hospital, año 2009, y se fueron de alta 1.000 pacientes. Pero quedan 1.000 pacientes más que son las llamadas crónicas, que son las pacientes que no pueden salir, que están acá. Si bien este es un hospital de puertas abiertas, o sea, las enfermas pueden entrar y salir, el problema es que si bien hay enfermas como casi 300 de estas 1.000 que te mencioné, que están bastante recuperadas, no tienen dónde ir a vivir, no tienen trabajo, la familia desapareció, no está en el interior. En la calle hay un estigma contra la enfermedad mental, nadie les va a dar trabajo. Por lo tanto, hay muchas enfermas que están en este hospital por una cuestión social. Lo ideal sería para este tipo de pacientes generar un sistema de casas de medio camino, por un lado, o un sistema ambulatorio que las contenga, digamos, fuera del hospital psiquiátrico. Por ejemplo, en Alemania hay 1.000 casas de medio camino, con apoyo del Estado. Acá tenemos muy pocas casas de medio camino. Además, en Alemania le dan 500 euros a la familia para que se lo lleve a la casa. O sea que inmediatamente el paciente se va a la casa de vuelta y se recupera en su casa, como desearíamos todos. Esto invirtió la fórmula. Ayudar a la familia económicamente desde el Estado para que el paciente se reintegre, vuelva a la casa y se reintegre en algún trabajo. Acá en Argentina eso no sucede, la familia desaparece. Desaparece además porque no tiene recurso económico para viajar. Familias del interior, de la provincia, ¿cómo viajan acá? Yo cuando ingresé acá a este hospital, en el año 77 más o menos, había 2.500 pacientes y hoy hay 1.000. Creo que se ha desinstitucionalizado muchísimo, a pesar de todas las dificultades. No creo en el cierre de los hospitales psiquiátricos, porque el paciente sin recurso económico en algún lado tiene que ser contenido. No me parece que sea contenido en la calle, como en Lingera, donde se muere de frío en invierno y se muere de hambre o termina en la cárcel. En Estados Unidos el 22% de la población carcelaria está loca, con lo cual te estoy diciendo que en vez de mandarlos a un hospital psiquiátrico, los mandaron a la cárcel. Todo para ahorrarse un hospital psiquiátrico. ¿Cuál fue el impacto de las neurociencias en la clínica psiquiátrica actual? El impacto de las neurociencias fue tremendo porque, por un lado, permitió saber más de la química del cerebro. Tal es así que se piensa que la esquizofrenia es una enfermedad química del cerebro, vinculada a la dopamina. La dopamina puede estar vinculada a cuestiones genéticas o a cuestiones del neurodesarrollo. De hecho, el gran desarrollo de la neuropsicofarmacología fue porque se contempló tanto a la depresión como a la psicosis maníaco-depresiva y a la esquizofrenia como enfermedades químicas. Que eso es muy duro decirlo, por supuesto. El problema de la neurotransmisión, que es tan complicado también, ha dado desarrollo a la química endógena del cerebro y a la gran biología molecular del cerebro, que es una especialidad aparte prácticamente. Además, todavía no sabemos bien, pero para formar un cerebro hace falta 3.000 genes. Si bien se está con el genoma humano ya desentramando todo, todavía no sabemos con regularidad cómo se forma un cerebro. Con lo cual te quiero decir que la genética psiquiátrica tiene un futuro insospechado, casi de ciencia ficción, que yo calculo que va a llegar para el año 2020, posiblemente. O sea que yo te puedo hacer un estudio genético y puedo anticiparte que vas a tener tales enfermedades. Una esquizofrenia inclusive, ¿no? Después hay enfermedades que inciden durante el embarazo. Durante el 5.º mes in útero, si la madre tiene una gripe A, eso puede generar un trastorno en el neurodesarrollo de ese futuro ser y que se va a manifestar como una esquizofrenia en la adolescencia.
Esto es muy importante tenerlo presente. O sea que así como está la parte genética, está el problema de neurodesarrollo. El tabaco, las drogas, todo lo que incida durante la gestación es muy importante. Y también durante el nacimiento. Hay chicos que cuando nacen tienen un sufrimiento fetal. Se les cae el oxígeno, entran en anoxia y la anoxia mata neuronas. Todo eso se va a manifestar después. Después de nacer, un chiquito lo que necesita de manera inmediata es el afecto. Porque el afecto es sinaptogenético, forma cerebro. Si una persona es privada de afecto desde el vamos, ese cerebro ya quedó defectuoso. Otro segundo elemento a tener presente es el problema de maltrato. Y el otro tema gravísimo es el abuso sexual infantil. O sea, abandono afectivo, maltrato y abuso sexual infantil es un trípode horroroso para ese cerebro y para ese ser humano. Acá hemos encontrado muchas pacientes que han padecido esta situación, con lo cual nos deja la posibilidad de que mucha patología mental de la grave tenga su origen en estas tres cuestiones que no pueden ser que existan. ¿Qué significa el Hospital Moyano para usted? Para mí es todo. Yo creo que volvería a elegir este hospital absolutamente. Para mí el hospital forma parte de mi proyecto de vida. Yo vuelvo a reelegir todo esto, lo cual es importante tener esa perspectiva de uno mismo y de lo que uno ha elegido al cabo de tantos años. Porque yo conozco muchos colegas que dicen que fracasaron y jamás volverían a elegir ni la medicina. Porque sucede que hay otros sentimientos en juego.